¿Alguna vez te has preguntado cómo la soledad puede convertirse en un encuentro profundo con lo divino? En este video exploramos la vida de Teresa de Ávila y revelamos cómo, en la intimidad de su celda, descubrió el poder transformador de la oración mental. Prepárate para conocer una práctica que no solo cambió su vida, sino que también puede cambiar la tuya. ¿Has vivido alguna experiencia espiritual profunda en silencio o en soledad? Cuéntanos en los comentarios cómo la oración o la meditación han impactado tu vida. Leemos todos. Para Teresa de Ávila, la oración mental no es una técnica ni una obligación, sino una relación viva con Dios. En su obra El libro de la vida, ella afirma que orar es tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. Esta definición sencilla y profunda revela la clave de toda su espiritualidad: el encuentro íntimo con Dios como una presencia amorosa y constante en el alma. En la celda solitaria, Teresa descubre que no necesita palabras elaboradas ni fórmulas complejas. Lo que importa es la disposición del corazón. Su oración nace del silencio, del deseo sincero de estar con Dios y de la conciencia de su presencia interior. Este enfoque marca una ruptura con la religiosidad exterior de su tiempo, muchas veces centrada en ritos mecánicos, y la sitúa como precursora de una espiritualidad profundamente interiorizada. La conexión con Dios, para Teresa, se cultiva como una amistad real, con tiempo, intimidad, sinceridad y perseverancia. Ella no oculta sus momentos de sequedad o distracción. Por el contrario, reconoce que estas dificultades forman parte del camino. No se trata de lograr visiones o emociones extraordinarias, sino de permanecer en fidelidad, incluso cuando no se siente nada. En este primer paso, Teresa nos invita a entrar en el castillo del alma, donde habita el Rey. La oración mental es la llave que abre esa puerta interior. A través de ella, la persona se va transformando lentamente, porque no puede estar con Dios y seguir siendo la misma. En su celda, Teresa encuentra no solo consuelo, sino una revolución espiritual silenciosa que comienza con una decisión simple: estar presente ante la presencia. Estar presente ante la presencia, como lo vivía Teresa, exige un entorno propicio, y ese entorno nace, sobre todo, del silencio. Tras descubrir la oración como amistad, ella comprende que el silencio no es una ausencia, sino una plenitud. En su celda, el ruido del mundo se desvanece y queda el espacio abierto para escuchar a Dios que habla al corazón en lo secreto. Para Teresa, el silencio exterior facilita el recogimiento interior. No se trata solo de callar los labios, sino de aquietar la mente, calmar los pensamientos dispersos y centrar el alma en lo esencial. Esta práctica, que puede parecer difícil en un inicio, es para ella una puerta hacia la verdadera intimidad espiritual. En sus escritos, Teresa insiste en que el alma no se ha de cansar de comenzar y comenzar, porque cada vez que entramos en silencio, abrimos una nueva posibilidad de encuentro. La celda solitaria se convierte, entonces, en un santuario vivo. El silencio allí no es vacío ni soledad árida, sino espacio habitado. Dios está presente en ese silencio, esperando al alma con ternura. Teresa llega a experimentar este estado como una especie de reposo interior, donde cesa toda agitación y el alma descansa, no en sí misma, sino en aquel que la habita. Así, el silencio se transforma en un acto de amor. No es pasividad, sino apertura. Es el lenguaje de quienes se entienden sin palabras, como dos amigos que se miran sin necesidad de hablar. En esta dimensión silenciosa,
la oración mental florece y comienza a producir sus primeros frutos de transformación: serenidad, humildad y un deseo creciente de vivir cada vez más centrada en Dios. Del silencio brota una fuerza serena. Teresa de Ávila, al adentrarse en el silencio sagrado de la oración mental, no solo encuentra consuelo, halla también una fuente de fortaleza profunda para enfrentar las múltiples pruebas de su vida. Enfermedades persistentes, incomprensiones, persecuciones y crisis interiores marcaron su camino. Sin embargo, lejos de derrumbarse, Teresa emerge de estos desafíos con una resiliencia que sorprende incluso a sus contemporáneos. La celda, lejos de ser un refugio de evasión, se convierte en un campo de batalla espiritual. Allí, Teresa enfrenta sus propias dudas, tentaciones y noches oscuras del alma. Pero lo hace desde una certeza interior: Dios no abandona a quien lo busca sinceramente. En los momentos más duros, su oración no se interrumpe. Al contrario, se vuelve más intensa. Es en ese diálogo interior donde encuentra el coraje para perseverar. En una época en que las mujeres eran silenciadas y los reformadores eran vigilados con sospecha, Teresa se mantuvo firme. Y fue en la oración mental donde encontró su voz más auténtica. No se dejó vencer por el miedo ni por la crítica, porque sentía que Dios mismo la fortalecía desde dentro. Su experiencia muestra que la oración no nos aleja de los conflictos, sino que nos prepara para enfrentarlos con humildad y determinación. Teresa enseña que orar no es solo buscar consuelo, sino también recibir la gracia de la fortaleza. En la celda, rodeada de silencio, con el cuerpo debilitado y a veces sin sentir a Dios, ella continúa, y esa perseverancia la transforma, no en una mujer invulnerable, sino en una mujer profundamente enraizada en lo esencial. En su debilidad, descubre la fuerza que solo puede venir de un Dios que habita en lo más íntimo del alma. En ese proceso de fortalecimiento interior, Teresa descubre un movimiento contrario al que el mundo propone. Cuanto más se retira del exterior, más libre se siente por dentro. Su celda no es una prisión, sino un espacio de libertad. Alejarse del bullicio y de las exigencias del entorno no es una huida, sino una elección consciente de centrarse en lo eterno. Teresa vive en un tiempo de grandes tensiones eclesiales, normas rígidas y control social, especialmente para las mujeres, pero ella encuentra en el recogimiento una forma de subversión espiritual. Al cerrar la puerta de su celda, abre la puerta del alma. La clausura no la encierra, la libera del ruido que impide escuchar a Dios con claridad. Esta elección de vida no es fácil, pero para ella es el único camino hacia la autenticidad. La libertad interior que Teresa experimenta no depende de las circunstancias externas, sino de la orientación de su corazón. En sus escritos señala que no está la cosa en pensar mucho, sino en amar mucho. Ese amor no nace de una voluntad agitada, sino de una entrega confiada. Al desprenderse de lo superfluo, Teresa va descubriendo lo esencial, que Dios basta. El retiro del mundo también le permite a Teresa discernir con mayor claridad sus movimientos interiores, sus deseos verdaderos, sus apegos y resistencias. Esta conciencia es un paso fundamental en su camino de transformación. Retirarse del mundo no significa despreciarlo, sino aprender a vivir en él sin ser esclava de sus falsas promesas. Así, en la soledad elegida, Teresa alcanza una forma de libertad que no depende de permisos ni condiciones externas. Es una libertad conquistada en el silencio, en la oración y en la entrega confiada a aquel que la llama desde dentro. Una vez retirada del ruido del mundo y establecida en la libertad interior,
Teresa de Ávila emprende un viaje aún más profundo, el conocimiento de sí misma. Para ella, la oración mental no es solo un medio para hablar con Dios, sino también un espejo donde el alma puede verse con claridad. En el silencio de la celda, sin distracciones externas, la mirada se vuelve hacia adentro y comienza un descubrimiento transformador. Teresa utiliza la poderosa imagen del castillo interior para describir la complejidad del alma humana. En esta metáfora, el alma es una morada compuesta por múltiples estancias, cada una más próxima al centro donde habita Dios. El autoconocimiento es el recorrido por estas estancias, donde el alma se enfrenta a sus luces y sombras, reconoce sus miserias, pero también su dignidad como criatura amada. Este proceso no está exento de dolor. Teresa reconoce que al mirar hacia adentro, muchas veces se descubren apegos, vanidades, temores y pecados que antes se ignoraban. Pero no hay transformación sin verdad. La oración mental actúa como una lámpara que ilumina rincones ocultos, no para juzgar, sino para sanar. El autoconocimiento, en la espiritualidad teresiana, es inseparable del conocimiento de Dios. Cuanto más se conoce a sí misma, más admira la misericordia divina. Cuanto más se acerca a Dios, más comprende su pequeñez. No se trata de introspección narcisista, sino de humildad lúcida. Este viaje interior, iniciado en el silencio y sostenido por la oración, se convierte en un camino de purificación. Teresa se va despojando de falsas imágenes de sí misma, y al hacerlo, se prepara para un encuentro más auténtico con Dios. Conocerse a sí misma es, en definitiva, una forma profunda de abrirse al amor transformador. La medida que Teresa de Ávila avanza en su camino de autoconocimiento y entrega, comienza a experimentar fenómenos espirituales extraordinarios. Estas vivencias místicas no son buscadas, sino que surgen como fruto de su intimidad creciente con Dios. Teresa insiste en que estas gracias no son mérito suyo, ni signos de santidad automática, sino dones gratuitos que deben ser acogidos con humildad. Entre las experiencias más destacadas están los éxtasis, las visiones y las locuciones interiores. En momentos de profunda oración, Teresa siente que su alma es arrebatada, absorbida en la presencia divina. Su cuerpo queda inmóvil, mientras el espíritu parece elevarse más allá de los sentidos. En esos instantes, ella percibe verdades que no podría explicar con palabras, aunque intenta describirlas en sus escritos con notable lucidez y poesía. Las visiones de Cristo resucitado, de ángeles o incluso del infierno, no son para ella meras imágenes. Tienen un impacto transformador en su vida. No alimentan la curiosidad, sino la conversión. Una de sus visiones más conocidas es la del ángel que atraviesa su corazón con una lanza encendida. Una experiencia de dolor y amor tan intensos que la marcan para siempre. Teresa advierte que no se debe buscar lo extraordinario, ni medir la oración por estas experiencias. Lo esencial es el amor a Dios y la fidelidad al camino. Las experiencias místicas son, en sus palabras, regalos del esposo, pero no sustituyen el esfuerzo cotidiano de la virtud, la humildad y la obediencia. Estas vivencias, lejos de alejarla de la realidad, la impulsan a una entrega aún mayor. Fortalecen su fe, aumentan su amor y le dan un sentido más claro de su misión. Son signos de una transformación interior tan profunda que el alma ya no vive para sí misma, sino para Dios. Aunque Teresa de Ávila vivió experiencias místicas extraordinarias, nunca dejó de subrayar la importancia de la disciplina en la vida espiritual. Para ella, la oración mental no es solo un regalo místico,
sino también una práctica diaria que requiere constancia, esfuerzo y paciencia. Lo extraordinario puede tocar el alma de forma ocasional, pero es en la rutina fiel donde se forja la transformación verdadera. Teresa sabía que muchas veces orar significaba sentarse en silencio sin sentir nada. Reconocía los días de sequedad, distracción o aburrimiento espiritual. Pero lejos de desanimarse, perseveraba. Enseña que la oración, como toda relación de amor, atraviesa etapas. Algunas son de consuelo y fervor, otras de aridez. Lo importante es no abandonar el trato con Dios, incluso cuando parece que no hay respuesta. Ella misma decía que pasó años sin saber orar bien y que muchas veces deseaba huir del tiempo de oración. Sin embargo, perseveró. Aprendió que la fidelidad diaria es más valiosa que los momentos de éxtasis y que Dios actúa silenciosamente en el alma que se entrega con sencillez. Esa perseverancia es la que va modelando el corazón, purificando los deseos y fortaleciendo la voluntad. En su reforma del Carmelo, Teresa insistía en formar comunidades donde la oración mental tuviera un lugar central, no como opción, sino como pilar. Para eso, estableció tiempos fijos, enseñó métodos sencillos y acompañó a sus hermanas en el camino de la práctica constante. La experiencia le enseñó que el hábito de orar transforma más que el entusiasmo pasajero. La disciplina es la expresión concreta del amor. Quien ama, vuelve cada día. Así, con humildad y constancia, la oración mental se convierte en una escuela de libertad interior y de crecimiento espiritual duradero. Con el tiempo, la práctica constante de la oración mental produce una transformación profunda en el alma. Teresa de Ávila es testigo de cómo, sin grandes esfuerzos conscientes, la persona que persevera en la oración comienza a cambiar, no por obligación externa, sino por una nueva sensibilidad interior. El alma orante se vuelve más humilde, más compasiva, más desprendida de sí misma. La transformación no es brusca, pero sí real y duradera. En sus escritos, Teresa explica que quien se habitúa a tratar con Dios ya no puede vivir de espaldas a los demás. A medida que el alma se purifica y se enciende en el amor divino, también se vuelve más disponible para servir. La oración verdadera no encierra, expande, no aísla, compromete. Y por eso, los frutos de la oración mental se hacen visibles en la vida concreta, en la paciencia, en la bondad, en la capacidad de perdonar y en la alegría que no depende de circunstancias. Uno de los signos más evidentes de esta transformación, según Teresa, es el desapego del yo. El alma ya no se busca a sí misma en la oración, sino que se entrega gratuitamente. El deseo de agradar a Dios supera al deseo de consuelo personal, y esta actitud, a su vez, genera una libertad cada vez mayor. El alma aprende a amar sin poseer, a servir sin esperar, a vivir sin temer. Teresa también observa que esta transformación no hace a la persona mejor en términos mundanos, sino más consciente de su pequeñez. Cuanto más cercana a Dios, más humilde se vuelve, y esa humildad, lejos de ser pasiva, la impulsa a actuar con más claridad y generosidad. Así, el alma transformada por la oración mental se convierte en reflejo del amor de Dios en el mundo. Silenciosamente, pero con una fuerza que cambia todo a su alrededor. Aunque Teresa de Ávila vivía en clausura, su influencia espiritual trascendió con fuerza los muros de su celda. La oración mental, cultivada en el silencio y la soledad, no la encerró en sí misma, sino que la preparó para una misión mucho mayor: renovar la vida religiosa de su tiempo y dejar una huella imborrable en la historia de la espiritualidad cristiana. Su experiencia personal
se convirtió en sabiduría compartida. A través de sus escritos, profundos, accesibles y profundamente humanos, Teresa enseñó a generaciones enteras cómo vivir una vida centrada en Dios. Camino de perfección, Las moradas y el libro de la vida no son solo textos místicos, sino manuales vivos que inspiran aún hoy a quienes buscan una espiritualidad auténtica. Más allá de las palabras, su reforma del Carmelo fue un acto concreto de transformación. Fundó 17 conventos bajo una nueva regla centrada en la pobreza, la oración interior y la fraternidad. Su liderazgo fue audaz y profundamente enraizado en su experiencia orante. No fundó desde la teoría, sino desde la experiencia. No impuso normas, sino que formó comunidades vivas desde la escucha de Dios. La influencia de Teresa no fue resultado de estrategias humanas, sino de una vida tan profundamente transformada por la oración que se volvió contagiosa. Incluso aquellos que no compartían su fe, reconocían en ella una fuerza espiritual admirable. Así, lo que comenzó en la celda solitaria se convirtió en un movimiento espiritual. Su oración silenciosa rompió barreras culturales, religiosas y temporales. La vida escondida en Dios fue el motor de una misión expansiva. Y en eso Teresa muestra una verdad poderosa. Cuando el alma se deja transformar por Dios, su luz no puede permanecer oculta. Más de 4 siglos después de su muerte, Teresa de Ávila sigue hablando con fuerza a los buscadores de hoy. En un mundo saturado de estímulos, ruido e inmediatez, su vida en la celda silenciosa adquiere un valor profundamente contracultural. Su testimonio nos recuerda que lo esencial no está fuera, sino dentro, que la transformación personal no requiere grandes escenarios, sino un corazón disponible.